Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, en todo el territorio nacional y allende nuestras fronteras. Carlos Roversi y Rolando González les saludamos con la gratitud y cariño de siempre desde Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2. Iniciamos la semana con La Hora que Ortiga y desde luego, primer segmento, Tiro al Blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda alguna, la noticia del día es la reelección de Jorge Chavarría como fiscal general. Yo quisiera, Rolando, porque aquí asumimos posiciones. Hoy me dijeron algo muy interesante. Mire, lo que nos gusta es que ustedes no niegan sus posiciones, al revés de lo que alguna gente piensa, que aquí venimos a hacer de periodismo objetivo. No, aquí venimos a hacer información lo más cercana a la realidad y abrir espacios para la gente y equilibrar cuando hay que equilibrar. Quiero decir una cosa, Rolando, yo conozco a Jorge Chavarría hace muchísimos años. Me parece un hombre intachable, un hombre que ha hecho de su vida personal, pública, privada, una vida al servicio del país en sus funciones, que ha caminado en el Poder Judicial desde el puesto más humilde al puesto que le da hoy la Fiscalía. Creo que es un hombre intachable, que si tuviese que acusarme a mí de algún caso donde él comprueba que hay un delito, lo haría, probablemente con un gran dolor porque somos amigos, pero lo haría. Así que a mí me parece doloroso que se pongan en triquiñuelas, en tratar de establecerle estigmas a alguien que lo que ha hecho es servirle a la patria en ese sentido. Así que a mí particularmente me parece una excelente decisión de la Corte. Aquí ya va a empezar las bolas de que es liberacionista y de que oculta las cosas. No, pero que la gente diga que oculta, que la gente diga cuáles son los defectos de las personas, ¿verdad? Porque aquí no se vale seguir denigrando a las personas simplemente porque a alguien se le ocurre. Así que para mí, en buena hora, la designación de Jorge Chavarría. Bueno, vean ustedes detalles curiosos de los Ortiga, para que ustedes que no nos conocían nos vayan conociendo. Hay gente que hace tiempo nos ha sintonizado. Carlos y yo, además de compañeros, somos hermanos, nos conversamos todos los días de un montón de cosas. Yo no sabía que Carlos y Jorge Chavarría eran amigos. Imagínense ustedes si eso es tan importante desde el punto de vista político. Jorge Chavarría es casado con la hija de un ex compañero mío en el colegio nocturno que ya falleció. Tampoco tengo un vínculo de cercanía, nos saludamos y todo lo demás. Al final de cuentas, la prerrogativa de nombrar o no nombrar es de la Corte Plena. La Corte Plena, me parece que después de las aguas procelosas que han vivido, y ahora es mucho más rigurosa en todo, los reeligieron. Hay unos cuantos insatisfechos, otros cuantos satisfechos. Esa es la institucionalidad. Así es que seguimos adelante con la institucionalidad. Y hablando de esos menesteres, dice un estimado compañero y amigo que más o menos intenta dar una noticia semanal en redes para que nadie le pierda la pista. Dice el diputado Ronald Vargas: yo soy chavista. ¡Ah, caramba! Vean ustedes, ¿eso es bueno, malo o regular? Juzgue usted, según su criterio. A mí lo que me parece bueno del diputado Vargas es la valentía de decir las cosas que piensa, independientemente de lo que piensan las demás personas. Eso me parece que es muy válido y tiene todo el derecho a decirlo,
como tenemos todo el derecho a discrepar con él, pero ya que lo diga, que se atreva a decirlo, hace muchos años que yo no veo un político en esa línea. Por supuesto, aquí tenemos uno que en otra línea mantiene posiciones, digamos, abiertas y que defiende sus tesis, etcétera, pero en esa línea de izquierda, de decir las cosas como las piensa, en posiciones ideológicas, hace rato que no veo a un político sin ningún temor, Rolando. Recuerde que en Tiro al Blanco usted es parte, 905-222-0000, vía telefónica, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que usted aporte en Tiro al Blanco, directo, concreto, respetuoso y ortigoso. Dice el PAC que no van a pagar la totalidad de las deudas de las, ¿cómo se llama esto? De las rutas de la alegría. Así es que empiezan a sentir el ácido de lo que son las dificultades de la campaña. Dijimos hace un tiempo, ya le tocará la cuenta a Liberación Nacional, porque ya ahora Liberación Nacional subió a sus páginas el detalle de las auditorías de campaña y sigue el proceso que deberá presentarse a una Asamblea Nacional en la fecha que determinen. Cada uno de los partidos empieza a cimbrarse con el tema de las liquidaciones presupuestarias, que son de lo más difícil que puede haber en una campaña política. Bueno, a pocas horas de que se inicie la manifestación de los estudiantes de las diversas universidades en defensa de lo que consideran sus derechos, bueno, estudiantes, docentes, administrativos, etcétera, 3 o 4 cosas que tienen que ver con eso. Lo primero es que el presidente de la República mete carbón para que la gente vaya, dice, tiene que ir la gente, a mí me parece válido, pero además dice algo que es interesante, dice, yo no lo pienso como presidente, sino como educador. Y entonces uno dice, si es como educador es porque se está beneficiando a sí mismo, porque hay intereses particulares. El presidente de la Asamblea Legislativa, yo voy a marchar, pero también es educador, es de las universidades, está beneficiado de esas cosas. En otro sentido, don Otón sale de frente y muy molesto, dice que es una barbaridad. Liberación Nacional toma una decisión de retirar su moción sobre el recorte del FES, pero quedan dos, uno del Partido Acción Ciudadana de recortar 20.000 millones y otro del Partido Unidad Social Cristiana de recortar 14.000 millones de colones. El de Liberación, entiendo, era de 4.000 millones de colones. Así estamos, Tiro al Blanco, tenemos la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, don Rolando y compañeros. Sí. Mire, estoy viendo las obras de construcción de la nueva rotonda. ¿Usted me diría su nombre, por favor? Sí, Jorge Arturo Ruiz López, San Miguel de San Parado. Adelante, Jorge Arturo. Sí, estoy viendo las obras de construcción de la rotonda de Paso Ancho. Don Rolando, trabajan de lunes a viernes esta gente. Imagínense cuándo nos van a entregar la obra. ¿Y en horas de oficina? Sí. Y admiran mucho a los gringos, que es lo peor, pero no saben que ellos trabajan el lunes y Semana Santa, feriados y todo. La segunda, yo los adverso políticamente a ustedes, pero los admiro porque abrir las líneas para que nosotros raspemos pintura así y es, aguantar ácido. Oiga, o son de barro o son hombres, ¿verdad? Y la tercera, un programa radial que haya sido opinión política de una señora Vilma, que no abre micrófonos, no le tenga miedo al ácido, como esos caballeros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, linda llamada. Y aquí La Ortiga es colectiva, si no el programa no tendría gracia. Es porque ustedes pueden llamar, pueden escribir y pueden decir lo que piensan, siempre con respeto. La Ortiga no es problema. Bueno, nos dice aquí hoy nos acompaña don Eric porque está enfermo en casita, le están poniendo Cepol y aspirinitas. Ya le esperemos que no le pongan algo que se llama un chilate. Y David Scott me pica porque dice que mientras escucha a La Ortiga está viendo los Cardenales y los Dodgers, y yo tengo que decir que yo soy, al igual que fanático liguista, fanático de los Cardenales de San Luis, así que ojalá me avise cómo va el resultado. Pero ahí sí que David Scott me dejó liquidado. ¿Cómo va a dejar de ver La Hora que Ortiga por ver un juego de béisbol de los Estados Unidos que apenas lo transmiten al mundo entero? Me parece que no hay punto de comparación. La excelencia está aquí, allá lo que hay es un partido de béisbol. Bueno, y hablando de cosas también, bueno, don José Pablo Sánchez nos dice, ortiguemos al señor Justiniano Campos que se esfuerza por caer mal. No sé quién es Justiniano Campos, pero yo simplemente lo repito.
Justin Campos es. Justin Campos, ya. Es que le pusieron Justiniano. ¿Quién será? ¿Por qué será que cae mal aquí? Mejor no me metan carbón porque entonces entramos en problemas. Por cierto, la Asamblea Legislativa, otra noticia importante es el tema del Código Procesal Laboral. Al parecer había una comisión que estaba tratando de hacer una negociación y un acuerdo en conjunto, y el Frente Amplio anuncia retirarse de esas conversaciones, y dicen que en ese retiro están de acuerdo el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana, lo que significa, a mí poco entender, que el presidente de la República ya decidió levantar el veto, lo que significa que se van a permitir las huelgas en sectores estratégicos y que se van a permitir las huelgas con menos del 30% de trabajadores en el sector privado. Así que ese es un tema que se las trae y que va a generar un gran conflicto. Bueno, y el miércoles don Luis Guillermo va a almorzar con los empresarios. Después de la marcha de mañana, aupada, apoyada por la Presidencia de la República, por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y después del retiro del Frente Amplio y las negociaciones sobre el Código Procesal Laboral. Un bonito escenario para una conversación entre el gobierno y el empresariado formal de este país. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, Rolando. Sí. Ricardo Aguilar Sandín. Adelante, don Ricardo. Alias. Botellón. Eso. Dije que antes se enojaba, pero ya no se enoja, sí, por eso le digo de una vez. O sea, aquí la Ortiga es directa y va para usted, ¿verdad? A ver. ¿Y quién era el fiscal anterior a este señor? El anterior a Jorge Chavarría. Sí. Francisco Alanese. Ajá, el que apretó a Calderón y apretó a Miguel Ángel. Se montaron todo un show ahí. Y a Chemita, le hizo algo a Chemita. Carlos, contésteme así, ahora que estamos aquí en Ortiga, apretó a Chemita. Bueno, entonces, este fiscal apretó a Oscar Arias. Apretó a Oscar Arias en el caso de Cruzitas. Entonces, mi estimado compañero y contertulio, entre usted y yo no hay varas, ¿verdad? Así es que, entonces, claro, vemos que están ustedes contentísimos los liberacionistas y la Corte. No, sigue siendo injusto, Ricardo. En los dos casos que usted ha dicho, un caso fue resuelto ya y sí apretaron y buscaron información en Canadá y no existe la información y Oscar Arias lo sobreseyeron de eso. O sea, seamos realistas, o sea, aquí no venimos a defender a nadie, pero hablemos con las cartas sobre la mesa, como dice usted. Y en el caso de Figueres Olsen nunca hubo caso. ¿De qué podemos hacer? Inventarlo. Usted quiere que se inventen las cosas, eso sería diferente, pero eso no sería legalmente posible. El fiscal general solo puede hacer lo que la ley le permite, es un funcionario público y no puede ser más allá. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Tenemos otra llamada. Antes les decimos que el tema de la red de cuido va calentando en la Asamblea Legislativa. El peligro de que se cierre ya permeó comunidades y las poblaciones empiezan a manifestarse porque hay el riesgo de que por una falta de recursos derivados de falta de voluntad política no se le asignen 5.000 millones para el año entrante, con lo cual, primero, le quitarían el 25% de cobertura a los secudis. Segundo, no se cubrirían las actualizaciones de costos de los contratos existentes. Y tercero, lo proyectado para el año entrante en crecimiento no se daría. Recursos hay, voluntad política pareciera que falta. El tema calienta. Buenas noches, ¿quién nos llama? Muy buenas noches, habla Norman Espinosa de San Rafael de Heredia. Norman Espinosa. Sí, estudiante universitario. Y adelante. No voy a marchar el día de mañana, les comento por qué. Es muy triste ver lo interno de la universidad, cómo se mezclan temas. En la universidad existen grandes problemas económicos, hay mucho despilfarro de dinero en algunos sectores, pero el problema es que cuando llega la situación de la Contraloría a decir que se investiguen sobre las becas, eso inmediatamente se mezcla con el tema del recorte, cuando no es así. Entonces, actualmente a los estudiantes se nos hace ver la perspectiva de que si hay recorte, ese recorte incide directamente sobre las becas. Cuando la República hace alrededor de semana y media publica la información de que el 75% del FES se va para pagar salarios distribuidos como, ¿quién va a saber eso?
Entonces, yo soy parte de los estudiantes que no va a marchar el día de mañana porque esa información no se quiso distribuir. Yo estuve en la primera reunión que se hizo en la universidad y lo primero que se dijo fue a marchar. Hubieron personas que dijeron, primero se tiene que distribuir información, primero se tiene que hacer una investigación porque se está hablando de dos cosas diferentes. Se está hablando del recorte del FED, se está hablando sobre el tema de que se tiene que vigilar becas. Muchas gracias por su llamada, por su comentario, muy valiente. Por cierto, Rolando, claro, para meter más carbón en el tema, ojalá alguien de la Federación Estudiante de la Universidad de Costa Rica esté escuchándonos, porque aquí hay 3 preguntas ya y parecidas, que si la FEOR ignora las mociones del PAC y del PUS, o será que hay injerencia el gobierno mediante el Partido Progre. No sé cuál será el Partido Progre, pero nada más repetimos aquí que hay 3 preguntas en ese sentido. Pero no era solo la FEOR, ni las universidades, ni algunos de los rectores. Colegas de la comunicación se dedicaron a posicionar que el único proponente de reducciones era Liberación Nacional, y hoy se les cayó el barniz porque solo hay 2 proponentes, el PAC con Otón Solís y la Unidad Social Cristiana. Entonces veremos cómo lo titulan y cómo lo ponen en los medios de nuestro país. Una llamada más, esta sería la última telefónica en esta ronda para cerrar con Carlos y yo. Tiro al blanco, vamos a buena nota y venimos con Fuego Cruzado, donde volvemos a abrir línea. Buenas noches, ¿quién nos llama? Ronald González de Pavas. Adelante, por favor. Como decía mi abuela, ay mamá, que Dios nos agarre confesados, porque ahora el presidente de nuestro país, presidente de la Asamblea, apoyando una marcha, una huelga, increíble en estos tiempos ver eso. Me parece inaudito. Muchas gracias por su llamada y por su ortigadita. Aquí FECASA dice, me parece populista e irresponsable la posición de la fracción del PLN de apoyar el presupuesto de las universidades. Y David Escon nos dice que 3-1 los Cardenales y que allá seguramente no quisieron cambiar la hora a pesar de que estaba la Ortiga haciendo programa. Así falta de solidaridad en las ligas del béisbol de los Estados Unidos. Josué dice, estudiante universitario no va a marchar tampoco. Otra cosa, Rolando, hoy el gobierno le informa a la firma holandesa APM Terminals que tiene interés en renegociar la cláusula que daría a la empresa el manejo de manera exclusiva los contenedores de entre y salga de la carga por el Caribe, lo que significa que el gobierno se solidariza con el sindicato de Habdeba. Con Habdeba anuncia darle $15 millones que sacaron del desembolso que había ordenado la administración anterior a la firma brasileña OAS. Entonces no entiendo, si parte del desembolso ya se lo quitaron y no le van a pagar a OAS, lo que va a generar otro conflicto. Segundo, que el gobierno le había hecho algo a APM Terminals, ahora le dice otra cosa, que va a renegociar, y APM Terminals había dicho que ellos no renegocian, que se van del país y que ya tenían algunas ofertas en Nicaragua y en algunos otros países para hacer los proyectos que quieran hacer en Costa Rica. Así que ojalá alguien nos pueda aclarar eso. Bueno, y se seguirá el tema de investigación, profundización, pormenorización de los beneficios que hay en algunas instituciones del Estado vía convenciones colectivas. Todos nosotros sabemos que poco a poco la Sala Constitucional ha puesto en orden algunas de ellas. El último acontecimiento fue en Recope y el saldo final fue la cabeza del gerente que intentó aplicar lo que decía la Sala y chocó con un muro, entonces prefirió salir de Recope. Esto es un tema que también va a meterle leña a la hoguera. Observen lo que Carlos decía del tema muellero en Limón, veamos anotemos la manifestación de mañana, la reunión de hoy y vayamos haciendo el dibujito de por dónde va la procesión. 4.400 millones de colones de viajes al exterior de las universidades y se da el apoyo al presupuesto. Esos son temas que habrá que investigar más a fondo. Por cierto, Rolando, una preguntita nada más ahí. ¿Será cierto eso del muñeco del presidente? A usted apareció un muñeco y dice que tiene hasta marca y tiene número y lo ponen ahí elegantón. Yo no sé, ¿será cierto? Y yo pregunto. Yo creo que en el mundo de la tecnología y la cromología, el mundo de los cromos y de las cromas, ya los muñequitos aparecen por todos lados, y hay muñequito de Chávez, y muñequito de Fidel, y muñequito de Obama, y entonces yo no veo extraño
que aparezca el de nuestro presidente, me imagino que un día de estos aparecerá el muñeco de Daniel Ortega. Vanessa pregunta que le expliquen si es que el PLN se opone a austeridad y raciocinio en salarios, viajes y gastos superfluos en las universidades. No, son temas separables. Hubo un proceso de convencimiento con la rectora de la Universidad Nacional, con otros rectores con los que hubo conversaciones y con dirigentes juveniles liberacionistas que llevaron argumentaciones de protección al sistema de becas, de asistencias y de apoyo a estudiantes, y desde luego con una tremenda rociada de cuestionamientos sobre estos otros aspectos que deberán ser fiscalizados durante el 2015. Hay una contundente controversia entre la Contraloría y las rectorías sobre si hay superávit o no, si hay abusos o no, pero todavía el tema no es suficientemente claro como para que genere una afectación inmediata en el presupuesto para efectos del FES. Bueno, Rolando, y nosotros que somos críticos como continuos de la Sala Constitucional, ahora uno puede decir de qué dicha, la Sala ordenó hoy suspender la decisión de Sutel de cobrar las descargas, por lo menos mientras se resuelve a fondo el tema. Eso me parece una excelente decisión, aunque a mí me parece ridículo cuando estamos pensando en el siglo XXI, en avanzar hacia adelante, que estemos discutiendo que se vaya a cobrar las descargas en los teléfonos celulares de los diversos programas que ahora la gente joven, la gente no tan joven y los empresarios y todo el mundo utilizan para comunicarse. A mí es que en general me preocupan muchísimo los organismos, cualesquiera que sean, encapsulados, y Sutel es uno de ellos. Igual es mi objeción a muchas de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Ejecutivo, del Tribunal Supremo de Elecciones. Será porque soy formado en la Asamblea Legislativa y estoy acostumbrado a resolver en una pecera translúcida, donde todo el mundo ve todo lo que hacemos todos los días, en todos los momentos. Entonces somos objetables, censurables, repudiables, y de vez en cuando a alguien se le ocurre decir que hicimos algo bien. Hay que apegarse a la realidad. Eso le reduce a uno el margen de error de la interpretación del mundo social en que estamos inmersos. Sutel tiene cosas formidables, por ejemplo, un programa de articulación de comunicaciones alternativas en las zonas periféricas del país, pero en esto decididamente no hay cómo disimular. Lucarqui dice: no le veo nada extraño que el presidente dé su apoyo a un movimiento social. Y Nicole y Micael Cajel nos mandan no solo las fotos del muñeco, dicen el muñeco sí existe, está en la portada del Seminario U, en la entrevista a los 100 días, y está a la venta, es lo que no sabemos, que nos avisen a ver si lo compramos o no. Seguro lo van a vender mañana en la marcha. Bueno, puede ser. Parte del popularímetro. Estamos en la hora que Ortiga, cerramos tiro al blanco y volvemos con la buena nota de hoy. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Es una maravillosa noticia, la verdad es que me alegro muchísimo. El país necesita programas de esa naturaleza, programas que analicen el acontecer político, que analicen el acontecer nacional con una visión fresca que pueda darle a los costarricenses la información que requieren, con ese tinte de humor que de vez en cuando le imprimen al programa. Así es que yo me siento muy contenta. Soy Sandra Piz, diputada. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es que la Asamblea Legislativa, con una votación de 53 votos a favor y 1 en contra, aprobó en primer debate el proyecto del Sistema de Banca para Desarrollo. Es un proyecto que ha recorrido un largo camino. Empezamos hace casi 20 años, cuando se abrieron las cuentas de ahorros y las cuentas de depósito a la banca privada y se estableció un peaje que permitiría financiar crédito accesible para
pequeños, micro y medianos productores. Ese objetivo no se logró. Sí el peaje, sí se acumuló el dinero, no se pudo aplicar porque faltaban una reglamentación, una voluntad política, una decisión de A, B o C. Con la nueva ley esto será posible y para las y los pequeños emprendedores y productores del país se abre un instrumento en procura de la equidad. Costa Rica sigue generando mucha riqueza, no distribuye tanta riqueza. Esta es una medida sana, positiva y la buena nota de hoy. Tal vez antes de terminar lo de la buena nota, Rolando, explicarle a la gente, porque siempre es importante, ¿qué sigue? Hay un segundo debate. ¿Cuándo se esperaría que empiece esta buena noticia? Irá al segundo debate el jueves y a partir de eso le toca al Poder Ejecutivo sancionar la ley, publicarla en la Gaceta y entrará a regir. De modo que contaríamos con que en noviembre el nuevo sistema de banca para desarrollo esté funcionando inicialmente. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Rafael Ortiz, soy el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y nos hemos enterado con una gran alegría de que vuelve un programa que por muchos años lo escuchaba en las noches, formación profunda en la parte política, pero también siempre pues con la fisga de dos personas que manejan muy bien esa combinación de verle el lado también simpático a estos temas y pues dos grandes amigos. Decían por ahí que no hay segundas partes buenas. Yo creo que esta va a ser muy buena. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. El espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. 905-222-0000, La Ortiga CR, La Hora que Ortiga. Por teléfono, en Twitter o en Facebook. Arrancamos. Nuestro invitado de esta noche crea roncha, crea polémica, crea controversia y la disfruta como poca gente. Oscar López, un hombre que hace más o menos 10 años llegó a La Hora que Ortiga cuando lo hacíamos a mediodía en Radio Reloj. Era entonces un asesor gubernamental que aspiraba a construir un proyecto político y ser diputado. Ya dejó de ser hace mucho tiempo asesor, ya fue diputado y volvió, ya construyó el partido político y hoy está con nosotros. ¿Qué dice Oscar López de esos 10 años? ¿Qué han significado? ¿Cómo los valora? Buenas noches, Rolando, Carlos, y a los televidentes de CR, Canal 2, y por supuesto a los oyentes de La Hora que Ortiga por Radio Monumental. Para mí es un verdadero privilegio estar en este espacio al cual yo le debo tanto. Me emocioné mucho cuando me enteré de que ustedes volvían, porque ustedes son un mal necesario. Así, se los digo, porque me gusta La Ortiga. Ustedes son un mal necesario en este país, definitivamente, y se los digo aquí de frente. ¿Qué falta le hacían ustedes a Costa Rica? Como dijo un oyente ahora, que les llamó y les dijo, ustedes o son de barro, son muy hombres. No, son muy hombres y son muy costarricenses ustedes. Yo les admiro, les quiero y les respeto. Coincida o no con ustedes, les guardo un gran respeto por la forma de hacer radio con altura. Y yo soy un producto de La Hora que Ortiga. Hace efectivamente 10 años tuve la dicha de pulsear una entrevista con ustedes. Conocí a Carlos Roversi en Radio Reloj, en aquel momento
y de ahí en adelante me di a conocer como un aspirante a lograr una diputación, a fundar un partido político, y bueno, ha pasado mucha agua abajo del puente, han sucedido muchas cosas y aquí seguimos vivos, aquí sigo para la honra y la gloria de Dios hacia adelante, y confiado y sabido de que estoy dando una lucha importante por mis ideales, y como dijo usted, Rolando, yo disfruto mucho la Ortigada también. No, Oscar, tenemos ya varios meses de haber iniciado la administración de don Guillermo Solís. Usted representa uno de los partidos políticos que hay en la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es su percepción, cuál es su sentir de estos meses? Si usted ha sido un crítico, sobre todo porque el gobierno no ha hablado nada del tema de discapacidad, pero en general, desde la visión de los contactos, hay facilidad de la gente del gobierno para hablar de estos y otros temas. No, mire, el único puente que hemos encontrado nosotros desde el pase hacia Casa Presidencial tiene nombre y apellido: Daniel Soley, el viceministro de la Presidencia. Uno de los grandes aciertos de este gobierno fue haber acudido a este muchacho Daniel Soley. Si no fuese por él, que es el salvatandas en Casa Presidencial, no habría diálogo. Y yo siento un jalonazo hacia la izquierda muy fuerte. Yo siento que Costa Rica se está izquierdizando mucho. Esto es inaudito, lo dijo ahora un oyente de Pavas, que estamos a las puertas de una gran manifestación donde los patrocinadores de la gran manifestación contra la Asamblea Legislativa son el mismo presidente de la Asamblea Legislativa y el propio presidente de la República. Señores, esto no tiene parangón en Costa Rica. Yo nunca en mi vida había escuchado que se arme una marcha que vaya a reclamarle a la Asamblea Legislativa, patrocinada, auspiciada por el presidente de la República y por el presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando los que estamos ahí adentro, y sumo en esto a Rolando González, estamos con vocación de servicio, con deseos de servir, de ayudar. Mañana nos van a llegar, perdonen la frase tan coloquial, nos van a llegar hasta mentar la madre, probablemente, a escribir grafitis vulgares en las paredes, a decir groserías, porque muchos, no generalizo, pero algunos estudiantes aprovechan para desbordarse en sus emociones y probablemente, presuntamente harán esas cosas mañana. ¿Con qué necesidad, Rolando y Carlos? Si ahí estamos personas que queremos colaborar con la buena marcha de este país, pero sacan a los estudiantes universitarios mañana, lo cual me preocupa montones, algo sin precedentes, una marcha contra la Asamblea con el auspicio y el patrocinio de la Presidencia de la República y de la propia Presidencia de la misma Asamblea Legislativa. Eso no tiene parangón en la historia política de este país. No, Oscar, usted empezó con un movimiento, digamos, personalista, consiguió una cuota de poder que le permitió llegar a la Asamblea Legislativa solo en ese momento. 4 años después dan un brinco que sorprende al país, fue algo que nadie calculaba. Yo me acuerdo que días antes de las elecciones, cuando yo hacía números y decía, mire, esta gente va a sacar más votos, me decían, está loco, no sacan nada, si acaso uno, y sacaron 5 diputados, 4 diputados, pero después solo aparece uno. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ha pasado con el pase? Bueno, la razón es todas las luchas internas, intestinas que se dieron en el pase, muy dolorosas, muy lamentables, muy difíciles, pero que gracias a Dios las hemos logrado superar con éxito y con creces. Logramos reconstruir el partido, sanar heridas, renovar las estructuras, y eso me permitió nuevamente recorrer el país, armar de nuevo ese muñequito que, como dicen, es bien difícil hacer las asambleas cantonales, provinciales, empezar de nuevo a hacer estructuras, a reunir a la familia pasista, a esa comunidad de personas con discapacidad y de adultos mayores que fue, pues, de alguna forma vista con desdén desde la gestión de los anteriores diputados, factura muy cara que pagamos. Y bueno, hemos aceptado el castigo, la fueteada, hemos aprendido la lección, y en mi caso, yo estoy abocado a devolverle al pase las banderas originarias que dieron origen a este partido que yo concebí desde el año 2004. Y eso me tiene muy contento. Los más de 82,000 costarricenses que volvieron a confiar en nosotros en las elecciones anteriores son pues la mayor muestra de que hay gente que sigue aprobando las luchas que damos en favor de la población con discapacidad, población adulta mayor y de los menos favorecidos de este país. No, Oscar, ¿cuáles son los objetivos de esta etapa de su vida como diputado y como diputado del partido Accesibilidad Sin Exclusión? En ese devenir político y esa dificultad de llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa, quienes ya tenemos algo de experiencia, nos planteamos objetivos, como por ejemplo decía anteriormente, el devolverle a
poblaciones vulnerables de este país legislación que les permita beneficiarse. De ahí fue donde nació la idea de crear una comisión especializada en temas de discapacidad legislativa, y quiero públicamente agradecer el apoyo de las señoras diputadas y los señores diputados que me ayudaron con eso. Quiero decirlo que uno de ellos está aquí, el primero que me escuchó con esa tontera, con esa locura que se me ocurrió fue Rolando González Ulloa, y Rolando me dijo: yo estaba pensando en hacer lo mismo, en promover eso, pero no te voy a quitar la idea. Así me lo dijo don Rolando González. Eso me lo dijo el 8 de mayo en el traspaso de poderes, cuando yo le comenté de crear una comisión para asuntos de discapacidad. Me llevó a la fracción de Liberación Nacional, obtuve el apoyo de todos. Luego hice lo mismo con la fracción de la Unidad Social Cristiana, con los diputados evangélicos, los libertarios, y costó mucho con los diputados del PAC. Finalmente casi todos nos dieron el apoyo, por lo menos 11 de los 13 diputados, y aunque ninguno del Frente Amplio nos apoyó en esto, siempre alcanzaron los votos. Y esto está sirviendo para que hayamos ya dictaminado cosas importantes como el proyecto de autonomía para las personas con discapacidad, la creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y una serie de proyectos que están postergados, y que si no hacemos una comisión como la que hemos logrado crear desde mayo, estos proyectos estarán engavetados ahí. Y a eso fui yo a la Asamblea Legislativa, a devolverle al PACE sus banderas originarias. Aquí hay 3 temas que están en redes. Una es que si el muñeco está hecho aquí o en China. El segundo, que qué hizo el traje blanco don Oscar López. Y el tercero es una pregunta constante sobre el tema de libertad de prensa y un conflicto que se ha generado ahí en las redes, que dicen que usted trató de impedirle a una persona que hiciera un programa de radio y quitarle la publicidad. Entonces, le hago esa segunda pregunta, las dos, la del vestido blanco y la de este caso, la del muñeco chino. No, la del vestido blanco, con vuelito rosado. La del traje blanco. Tenemos una llamada en línea, vamos a escucharla, y oímos la respuesta de don Oscar López, porque también en Facebook tenemos el mismo tema. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Marvin Venegas de San Rafael de Alajuela. Adelante, Marvin, gusto verte. Gusto mío, Rolando. No, una sola consultita ahí para don Oscar López en el tema de accesibilidad. Hay un proyecto ahí en la Asamblea Legislativa que está esperando ahí ser aprobado, que es el que tiene que ver con ratificación de caminos. Más o menos por ahí lo conozco yo. En este país lo más grave que tenemos es que nuestros adultos mayores, nuestros niños, no tienen en su gran mayoría forma de accesar, de salir de sus casas. O sea, hay un problema de caminos públicos que este país no resuelve, y entonces no les podemos mejorar esos caminos, no les podemos mejorar esas calles. Y pues yo quisiera saber cuál es la opinión del diputado Oscar López en ese tema. Muchas gracias. Apoyar este proyecto. Muchas gracias a Marvin Venegas, síndico de la Municipalidad de Alajuela por el distrito San Rafael. Una más y paramos para que nuestro invitado conteste. ¿Quién nos habla? Luis, para servirle. ¿Quién? Luis, para servirle. Luis, ¿cuál es su apellido? Mesén. ¿Cómo? Mesén. Mesén, adelante. Bueno, se me salvó hoy Rolando porque... Luis, hágame un favor, bájele volumen a su radio. Ya. Adelante. Se me salvó hoy porque la ortiga iba para usted, pero se me puso don Oscar López. Ajá. Muy puntual y muy directo, Oscar, y no se vale decir eso es mentira o no sé nada. El conflicto con Marvin Sandí. Se dice que... No se dice. Se tienen documentos, dice don Marvin Sandí, sobre el asunto donde usted ha coaccionado a algunas empresas estatales para que no pauten en el programa de él. Bastante se le ha hecho bulla esto en redes sociales, como lo decía Carlos Roberto. Me parece que usted como diputado está tomando una actitud sumamente peligrosa. Incluso don Rolando como periodista debe saber que eso es limitar la posibilidad de que la gente pueda expresarse libremente. Me parece muy mal de usted, don Oscar, aparte que creo que es un gran demagogo con respecto a la población con discapacidad. Usted no representa a esa población. Muchas gracias a don Luis por su llamada. Ahora sí, ya le quedó de cartón lleno, Oscar. Bueno, parece que don Luis no ha leído la Política Nacional en Discapacidad, PONADIS, página 73, donde la población con discapacidad reconoce mi labor, y está en un documento, dice que yo no represento a la población con discapacidad. Bueno,
Con respecto al traje blanco, el traje blanco, vieran cómo quedó amarillento después de la campaña, amarillento. Aquí dicen que sí es cierto que usted se lo vendió a Pitbull para el show del Mundial. No, se lo iba a vender, probablemente estaba entre Porcionzón y uno de estos, ¿verdad? Pero bueno, nadie lo tiene, ahí lo tengo guardadito como un buen recuerdo. Oportunamente lo vamos a desempolvar y nos lo volveremos a poner. Con respecto al muñeco del presidente, no sé nada de ese muñeco, ojalá me regalen uno a mí para ponerle una curula, a ver si es de cuerda y a ver qué hace. Y con respecto a ese tema de este señor que menciona, mire, simplemente lo resumo de una forma muy sencilla. Yo soy muy respetuoso de los medios de comunicación. Hay un programa en particular que tiene 2 años de estar poniendo una cuña radial que afecta mi honra. Y entonces ya hemos tomado la decisión de acudir a los tribunales. ¿Qué hicimos de primera instancia? Apercibir de la querella a los patrocinadores. Simplemente es eso, una nota que empieza diciendo apercibimiento de querella, donde se le explica a los patrocinadores que vamos a incoar una demanda penal contra el señor que hace ese programa por las especies y pues de alguna forma injuriosas, presuntamente calumniosas o presuntamente que me afectan. Se le apercibe a los patrocinadores para que ellos, si lo consideran conveniente, tomen la decisión que mejor les parezca con su publicidad. Se les da la recomendación respetuosa de que valoren. No hay ninguna orden mía, no hay ninguna excitativa, imponerse como diputados de ninguna manera. Entonces, eso es en el camino en el que estamos. Este señor, distinguido ciudadano que tiene ese espacio radial, pues bueno, lamentablemente tendremos que vernos donde corresponde, en un tribunal, y pues ese será el camino. Mi deseo no es el de querellar a los patrocinadores, de mucho menos, pero hay que apercibirles porque es un requisito. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el patrocinador y el patrocinado. Eso está jurídicamente demostrado. No se puede dividir la relación entre el patrocinador y el patrocinado. Hay una relación directa, concreta. Es como un matrimonio. El patrocinador conecta con su patrocinio lo que el patrocinado dice o promueve. Ahora sí me metió, Oscar, las cabras. Bueno, vale que nosotros no tenemos ningún patrocinador. Entonces las tortas que hacemos los Ortiga las apechugamos solos. Ustedes las apechugan. Entonces, ante ese basamento jurídico que es ineludible, nosotros hemos apercibido a los patrocinadores de esa querella. Les hemos informado, es lo que hemos hecho, informarles, apercibirles. Para cuando aparezca la querella, si considerásemos oportuno, que tampoco es una valoración ya objetiva que se va a hacer, si lo considerásemos hacer, querellarles a los patrocinadores solidariamente, ya estaban apercibidos. Es como curarse en salud. Don Oscar, sobre el tema de los caminos que planteó don Marvin Venegas. Sí, don Marvin, qué gran tema ese, qué gran tema. Viera cómo me gustó oírlo, y créeme que me lo voy a poner detrás de ese proyecto. Lástima que no me dio un número de expediente, don Marvin, porque cómo hacen falta, por ejemplo, aceras en nuestros pueblos, para que salga un adulto mayor, una persona en silla de ruedas, una mamá empujando un coche de un bebé. ¿Cómo hacen falta? ¿Cómo me movió el piso este señor Marvin con este comentario tan bonito? Le agradezco mucho esa jalada de solapa que me pegó, y mañana me le pongo detrás a ese tema de proyecto de los caminos, mi querido señor síndico de Alajuela. Dice José Ariza, ¿por qué nadie habla de lavado de dólares? El Ministerio de Seguridad solo habla de los kilos de drogas y no las armas, el efectivo en dinero que hay en cada operación. Está bien, ese es Está un interesante tema. Y es un tema Vamos que a anda en el retomarlo. ambiente sobre construcción de edificios y cosas de estas. No, Oscar, aquí hay una pregunta que va al cuerpo. Diego Piedra, se lo leo. El PASE es más bien un partido con exclusión. Excluye, por ejemplo, a los infértiles que quieren acceder a la FIP y a la población LGTBI. No, es absolutamente falso, totalmente falso. Mire, una cosa es que nosotros no apoyamos la fertilización in vitro como negocio privado de clínicas que van a cobrar $10,000 por operación, y otra cosa muy distinta es apoyar a las mujeres que necesitan tratarse la infertilidad. Y si la solución es la fertilización in vitro, hagámosla como lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y punto, y no ir más allá. No nos pongamos a festinar esta resolución de la Corte para hacer un negocio. Incluso me hace mucha gracia que hay gente que dice que no se meta la caja del seguro en eso. Carlos, ¿cómo no vamos a meter a la caja del seguro? ¿Cómo le das vos, le privas el derecho a una mujer pobre de la Cruz de Guanacaste a aplicar una fertilización in vitro si no es por medio de la caja del Seguro Social? No, nuestro tema va más allá de ese tipo de consideraciones. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que apoyar todos los alcances científicos, médicos. Dios le ha dado sabiduría a los médicos para esto, pero no queremos que se festinen con embriones congelados,
con placentas, que se haga un negocio con estas cosas. Esa es la oposición del pase. Y con respecto a la oposición LGBTI, nuestra oposición ha sido con el matrimonio. No estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, punto. Pero los derechos humanos es otra cosa. Derechos humanos sí, matrimonio no. Dice Sixto Eduardo Varela, lástima que el diputado Ronald Vargas no dijo su afinidad política a Chávez antes de las elecciones. Muchos católicos que votaron por él porque hizo algo en su periodo de cura no lo habrían apoyado. Ahora por mantener la línea de partido hasta antivida se volverá. No, Oscar, yo le tengo una pregunta sobre un tema específico. La población sorda, la han pulseado. Los he visto en 3 campañas metidos, pulseándola, y a lo más que llegaron es que a un presidente se le ocurre poner a alguien manejando el lenguaje lesco. ¿Cuál es la posibilidad que tengan las poblaciones sordas de las solicitudes que han estado haciendo al país de una gran cantidad de necesidades que tienen ellos? Excelente pregunta. Le voy a contar que nosotros en el Pase tenemos 2 regidores sordos, una en Pérez Celedón, Jenny Leiva, y uno en la Municipalidad de San José, Marvin Marín. Ambos son personas de la población no oyente y son regidores de este país, y eso me hace sentirme muy orgulloso, y eso me demuestra a mí mismo y a la gente la importancia de un partido como el Pase, sin lugar a dudas. Resulta que hace como unas semana y media estuvieron en la Asamblea Legislativa un enorme grupo de líderes de la comunidad sorda, y ¿sabes qué fue uno de los planteamientos más importantes que hicieron? Que por favor rescaten el proyecto de ley que Óscar López había presentado hace 8 años, un proyecto de ley que fue abortado de la Asamblea Legislativa para crear el INISOR, Instituto Nacional para la Población Sorda, que sirviera como acicate, como promotor de las luchas de ellos, bolsas de empleo, gestión de políticas públicas, un proyecto muy bien concebido que se abortó, y ellos vinieron a pedir el rescate de este proyecto. Bueno, la Comisión de Accesibilidad de la Asamblea Legislativa decidimos adoptar el proyecto nuevamente, ya lo estamos trabajando en mi despacho con la asesoría de la gente de ANASCOR, de la Asociación Nacional de Personas No Oyentes de Costa Rica y de otras organizaciones, porque ese proyecto va a ser fantástico para ellos. Y viera qué motivado me sentí que ellos se acercaran a decirle a todos los diputados que hay que rescatar ese proyecto y que específicamente quieren eso, rescatar ese proyecto. Y además les recuerdo que en Costa Rica el lesco es ley oficial de Costa Rica, el lesco, la lenguaje de señas costarricenses, por una ley del Pase también. Eso es otra conquista que nosotros nos hemos apuntado en favor de esta población. Dice María del Carmen Sánchez, este señor debería averiguar sobre un expediente que se abrió hace unos años en Cortel Desamparados, porque se abrían los paquetes. Les sorprendería saber quién estaba involucrado. Yo lo sé porque trabajé ahí. Y Dagoberto Mata dice, Carlos, oírlo a ustedes es situarse 30 años atrás. Verdaderos dinos políticos, y ver allí a López, de veras que Dios los hace y el diablo los junta, pongo yo. Le escribe un verdadero socialdemócrata, recordando que en los 80 éramos los liberacionistas quienes apoyábamos las luchas sociales. Soy una vergüenza, una bola de corruptos. Pensé que la debacle de febrero y abril haría que volviera liberación de Facio, Figueres o ver qué va. Nada más ver a quién tienen ahí. Pronto hablarán los tribunales porque el fiscal no. Alguien que en la juventud compartió luchas con usted. Sí, conocemos a Dagoberto en Heredia, por supuesto, sin duda alguna, un saludo. Yo nada más le puedo decir, Dagoberto, que Dios te bendiga. Pídele a Dios que le sane ese corazón tan amargo. Micael Cajel dice, no, Oscar, la mayoría de los políticos padecen más de una discapacidad. Ejemplo, no llega al pueblo. Sí, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que ve pero no observa, y hay gente que oye pero no escucha. Yo trato de no padecer de esas enfermedades. Por eso Dios me permite ver la vida con los ojos del alma. Dice Marco Vinicio Arca, no entiendo el presidente de la República, don Luis Guillermo, por un lado jala la oreja a todas las dependencias gubernamentales que dependen del presupuesto para la restricción del gasto, pero sí avala el movimiento de protesta de las universidades. Diego Salazar, porque es la fracción de liberación de marcha atrás con el apoyo. Cristian Castro, por la defensa de la educación. José Manuel Lulate, pueden hacer ambas cosas, mientras veo el partido también los escucho. Saludos Carlos y Rolando. María Carmen Sánchez, este señor, bueno, eso ya lo leí. Fabián Cerdas, se empezó la obra liberacionista, qué mal por Monumental. Aquí José Bolaños, de Acallado todavía, en sarcasmo duro y puro. Don Carlos ya dijo que son amigos, usted y el fiscal, entonces lo de la trocha ni se dice ni se ejecuta. Bueno, a mí me parece muy importante eso. A mí me parece que hay una obligación de la Fiscalía
de decir qué pasó con la trocha. Me parece que eso es absolutamente válido y que la gente pague lo que tenga que pagar y que la gente vaya a la cárcel si hubo actos de corrupción y que se diga en claridad cuál es la magnitud del tema de la trocha. Me parece que esa es una deuda que tiene la Fiscalía y que tiene el Poder Judicial con los costarricenses, sin duda alguna. Tomen nota, amigas y amigos que nos escriben, que nosotros abrimos para que se hablen diversos temas, pero hay temas que nos piden respuestas que no podemos dar. Dice José Ángel Gómez: yo quisiera saber por qué a los guardas de seguridad nos hicieron pagar los cursos del caso y nos niegan el carnet de deportación, obligándonos a laborar en condiciones difíciles. Y es que el carnet es nuestra herramienta de trabajo. Orlando Palma dice: hay que producir maíz y comer tortillas. El país necesita producir el desayuno de cada día. Seguro compartimos con los dos, pero es algo que está más allá de nuestras posibilidades de manejo, hasta que no vuelva el ministro de Seguridad o traigamos el ministro de Agricultura o alguna autoridad. Aquí hay dos preguntas, don Oscar. Uno, que cómo se lleva con el Partido Nacional Otonista, no sé cuál será ese, y la otra es ¿qué hace Óscar López y el pase por la reducción del gasto estatal? Mire, primero sobre eso del Partido Nacional Otonista, está muy bueno. Yo lamento mucho realmente que haya una gran división en la fracción del Partido de Acción Ciudadana, porque tengo una gran amistad con los 13 diputados de Acción Ciudadana. Con los 13 me llevo muy bien, sí, con los 13 que tienen ahí adentro, pero ellos entre ellos tienen grandes diferencias que no las ocultan, y eso lamento mucho que suceda porque afecta a la marcha del gobierno. Con respecto a qué hace el pase, mire, ¿qué hace el pase? El pase, por ejemplo, fue el partido que presentó el presupuesto más austero para estas elecciones, un presupuesto como de 300 millones de colones. Imagínense cuánto fue el presupuesto del Partido de Acción Ciudadana, cuánto le costó a Costa Rica elegir a don Luis Guillermo Solís como presidente. Más de 5.000, 6.000 millones de colones, sí, 6.000, 5.000, por ahí anduvo. El PASE presentó un presupuestito de 300 millones de colones. O sea, eso es una forma de contribuir con austeridad en este país, para ir dando líneas. No hay que despilfarrar las cosas. Bueno, nosotros dimos ese ejemplo con esta campaña recién pasada, con un presupuesto austero, pequeñito, reducido, acorde con nuestras capacidades. Dice don Juan Morales que don Óscar hable de las denuncias penales que le tiene el tribunal por 200 millones por uso de vehículos de la campaña. Con mucho gusto le hablo, mi querido don Juan. Estoy investigado por la Fiscalía, porque la Fiscalía recibió una denuncia que le pasaron del Tribunal de Elecciones, donde Óscar López falsificó firmas en contratos. ¿Quiere que hable? Claro que hablo, con mucho gusto. Nada más me voy a permitir hacer esto, si usted me ayuda, don Rolando. Una de las acusaciones, aquí me traje una de las varias. Quiero que me lea, para no leer el nombre del acusador, la parte que está marcada con Pilot. Nos quedan 2 minutos. Sí. Breve. Acuso al señor Óscar López Arias porque elaboró un contrato de arrendamiento falsificando mi firma. Ok, ahora vea esta otra parte, donde el mismo señor aquí se desdice, en la misma acusación, donde está marcado con un lapicero. Señor del Ministerio Público, yo nunca firmé el contrato. La firma que aparece no es de mi puño y letra. Fue falsificada y el acusado, por su discapacidad, no creo que la haya falsificado. Bueno, esas son las acusaciones que hay en mi contra, señor, en la Fiscalía. Un señor aquí me acusa de falsificarle, pero luego en la misma acusación dice: yo no creo que lo haya hecho él por su discapacidad. Y entonces, de este tipo, tengo como 10 o 12 acusaciones, o 15, no sé, de gente que dice: él me acusó, él me falsificó, pero como es ciego, no creo que haya sido él. Averigüen quién fue. Pero me agarraron a mí como conejillo de indias. Ahora, ya yo me sometí a los estudios del médico forense, del laboratorio forense, del organismo de investigación judicial, para certificar mi discapacidad. ¿Dónde se van a meter las personas que me han acusado con estas barbaridades? Pregunto, ¿dónde se irán a meter? Para verdades, el tiempo. Dios se encargará. Estamos cerrando la hora que Ortiga de esta noche. Agradecemos... bueno, dice Marcos Ramírez que nos queda todavía un saldito en la contabilidad. Don Óscar, ¿cómo proyecta usted la Asamblea Legislativa actual? Usted ya vivió una, ahí incluso hasta me preguntaron con toda la ortigada del caso que qué pensaba Víctor Lásquez, porque hubo conflicto en el pasado. Pero ya usted vivió una, esta es la segunda que vive. ¿Usted cree que esta Asamblea Legislativa va a poder salir avante
con una mejor imagen. La percepción que aparece en las encuestas de opinión sigue siendo muy baja la Asamblea Legislativa, como ha sido de todas. ¿Es posible que se puedan poner de acuerdo en grandes temas? No, lo veo muy difícil porque se están abriendo muchas grietas internamente y están haciéndose grandes fisuras entre los actores, y esto es muy lamentable. Yo trato de aportarle mi experiencia, mi conocimiento, y creo que si no hay un verdadero deseo de poner abajo en algunas posiciones, la Asamblea Legislativa va a salir muy mal parada. Quiero aprovechar la ocasión, ya que nos dieron una colita, para contarles que aquí tengo otra acusación sobre la Fiscalía solicita aquí que desestimen una acusación en mi contra. Aquí está. Dice que por falsificación de documentos públicos y auténticos, otra, y la Fiscalía pidió que se me desestime, ahí lo mandaron a la corte. Para el señor que preguntó por mis denuncias, gracias a Dios tengo la oportunidad de dar la cara y salir adelante de mis cosas, porque Dios es justo. Y miren, ahí tengo una... Efectivamente, así es el contenido. Bueno, ahora sí, entonces vamos... Dice, ustedes siguen metiendo la motosierra 4 minutos más. No, más bien, que parece que metieron la motosierra 4 minutos antes en la televisión, pero creo que no, seguimos ahí en el aire. Es que en televisión los tiempos son diferentes a los de radio, porque aquí lo que llevamos es una cola que nos habían aplicado con el programa de deportes. Es correcto. Bueno, amigas y amigos, nos vamos. Carlos Roversi, Cristian Aguilera, Marcos Ramírez, Mila Cuesta, Carlos Monge, Rigo González, nos despedimos profundamente agradecidos con Dios, con ustedes, con la empresa y con este maravilloso país que nos permite ortigar. Ya sabemos que hay gente que califica de una manera, otra de otra manera. Observarán ustedes que para nuestros invitados aquí no hay tregua, es fuego cruzado y usted también participa. Por lo tanto, atribuirle al programa un sesgo para un lado o para otro es ganas de ortigar. Que pasen muy buena noche. Nos encontramos nuevamente el jueves, porque mañana y pasado hay fútbol y ya la semana entrante empiezan a nivelarse las aguas. Solo habrá fútbol miércoles. Feliz noche. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.